En este video estaremos hablando sobre los números imaginarios. Necesito que ponga mucha atención a la información de este video porque este es un tema totalmente nuevo a los que usted conoce. Usted está acostumbrado a ver desde antes de primero primaria, desde que usted era un bebé, a usted le enseñaron a contar, le dijeron el 1, el 2, el 3, ok, usted fue creciendo y todo eso. Luego también conoció que estaba el 0 y que el 0 no significaba nada. Luego usted conoció que estaban las fracciones, que estaban los decimales. Conforme usted llegó al básico se dio cuenta que también estaban los negativos, que también estaban las raíces, los irracionales. Ok, todos estos números que usted conoció anteriormente, que como usted dirá son muchos, todos esos pertenecen al conjunto de los números reales. El conjunto de los números imaginarios sale por una variante que no se puede resolver entre los números reales. ¿Ya? Lo que usted debe de saber para empezar es esto. El símbolo de los números imaginarios es este. Una I minúscula, ¿sí? Todo imaginario se representa con una I. Y usted se va a preguntar de dónde surgen los imaginarios o por qué números imaginarios, cuál es la definición. Bien, veamos entonces ¿qué son los números imaginarios? Los números imaginarios salen porque hay, como les decía, una pequeña parte en los números reales que no cuadra, ¿sí? Que no casa. Y pues cuando los matemáticos anteriormente llegaron a esa pequeña parte, es como que es un pequeño agujero que no había modo de cómo llenarlo. Ninguna regla de un número real podía llenar ese agujero de conocimiento que estaba ahí. Entonces resulta que surgió la idea, ¿verdad? De si no existía una respuesta entre todos los reales, ¿por qué no crear un nuevo conjunto numérico? Solo por lo menos para que mantuviera alguna explicación y sostuviera este tipo de números. Que, aunque usted no lo crea, aunque surgió como una idea, podríamos decirlo, absurda o descabellada, resulta que más adelante tuvo una aplicación. ¿A qué me refiero yo? Fue porque alguien dijo, miren pues, simplemente en esto no se puede, así que pongámosle que la respuesta es una I. ¿Y qué significa la I? La I significa imaginario, o sea que no existe, pero que yo lo puedo manejar en mi mente. Esa fue la respuesta más lógica que encontraron en ese momento, pero como le digo, con el paso del tiempo resulta que esta idea llegó a otra y estos números terminaron teniendo una aplicación no usada a campos básicos de la matemática, sino que ya a niveles muy avanzados. Veamos de dónde sale un número complejo o cuál es ese bache que no se podía con los números reales. Resulta que si yo tenía una raíz cuadrada de un número cualquiera, ¿ya? Por ejemplo 4, yo sé que su respuesta es 2 y la demostración es porque 2 por 2, es decir, repito esta base 2 veces, me da el número de aquí, el radicando, entonces pues no hay ningún problema. Pero luego, recuerda usted que las raíces también podían ser cúbicas, pueden ser raíces cuartas, va aumentando. Raíz cúbica de 8, también es 2, ¿por qué razón? Porque si yo, como aquí es 3, triplico esta base, 2 por 2 por 2, multiplico 3 veces por sí misma, me va a dar 8. Por lo tanto, la raíz cúbica es 8. Hasta ahí estábamos normal. Resulta que luego tenemos la otra parte, que es la de los números negativos. Bien, en los negativos existe una regla que usted ya debería de conocer para las raíces. Si se está sacando la raíz impar de un negativo, la respuesta es negativa, simplemente es la misma raíz como si fuera positiva, pero la agregamos negativa, entonces la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 por menos 2 nos da menos 8. Este menos por menos es más y este más por menos nos da este menos de menos 8. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que sí, efectivamente menos 2 es la raíz cúbica, pero a usted también le tenían que haber dicho la regla, que para una raíz cuadrada o una raíz par, cuadrada, cuarta, sexta, de un negativo simplemente no existe. Y efectivamente, no existe en el campo de los reales. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir es menos 2. Porque si yo multiplico menos 2 por menos 2, menos
4. Me está quedando un 4 positivo y yo necesito que me quede un 4 negativo. Entonces, pues fue donde dijeron, ¿qué regla usamos? Y es ahí en donde le digo, no encontraron regla alguna. Así que surgió lo siguiente. Dijeron, ok, simplemente no se puede para números negativos sacar raíces pares, lo entendemos. Entonces vamos a decir que la respuesta de este 4 seguiría siendo un 2, pero, y le agregaron esa i, pero imaginario, ¿ya? Entonces la raíz cuadrada de menos 4 es 2i. ¿Qué significa ese 2i? 2 imaginario, ¿ya? Y usted dirá, qué locura, cualquiera puede creer entonces lo que imagine. Como les digo, en el principio pareció una idea descabellada, luego con el paso del tiempo estos números imaginarios llevaron a lo que son los números complejos y la historia continúa, pero no se la voy a hacer más larga, por lo menos no en este video. Solo sepa entonces por el momento, raíz de menos 4 es 2i. Y entonces ya con eso ya cualquier número negativo podía tener su raíz cuadrada, o su raíz cuarta, o su raíz sexta. Ya cualquier raíz par era aplicable porque ya teníamos la respuesta. Raíz cuadrada de 4 es 2 y como era negativo le agregaba la i. Veamos algunos ejemplos. Resulta que entonces, como le iba diciendo, ya teníamos respuesta para cualquier raíz negativa, no importaba si era par o impar. Si era impar, usted ya sabe, la respuesta se coloca negativa. Y entonces me decían la raíz cuadrada de menos 36, sencillo. Porque entonces es 6, pero como no existe en los reales, yo le pongo la i. Y ahí está, ya mi respuesta con eso era correcta, era válida. Raíz cuarta de menos 16 no podría ser menos 2, porque menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 nos daría 16. Pero bueno, sí puede ser un 2 entonces, pero le voy a agregar la i, porque es una raíz par de un negativo. Raíz de menos 100, no importa el caso, ahora ya no importa qué número me aparece aquí. Yo voy a colocar la raíz normal del número y como el negativo está aquí, le voy a agregar la i. O solo en raíces pares, 2, 4, pues también estuviera raíz sexta, raíz octava, ¿ya? Si le dicen raíz cúbica, ahí sí hay respuesta normal, y sería un negativo. Si usted se da cuenta, estos tres en común tienen a la famosa i, ¿ya? Y usted dirá, ok, ahí terminó el tema. No, resulta que esta i ahora también era un campo de estudio, porque entonces, si habían creado un nuevo campo de números, tenían que fundamentarlos, tenían que ver qué aplicaciones o qué utilidades podían tener. Entonces, dijeron, bien, acabamos de crear la i, los números imaginarios. Ojo, siempre tiene que ser i minúsculo. ¿De dónde sale la i entonces? ¿Cuál será la unidad básica de la i? Bien, se dieron cuenta que raíz cuadrada de menos 1 equivale a i. ¿Por qué? Porque como ahí sí utilizamos el sistema algebraico, el 1 no se coloca al inicio de una variable y contamos la i como que si fuera una variable. Entonces 1i no existe, sino que sería solamente i. Raíz cuadrada de menos 1, entonces era i. Resulta que a partir de esto empezaron a surgir diversas operaciones con i. ¿Eso qué quiere decir? Que ya podíamos encontrar sumas de i, restas de i. Ok, eso estaba raro, ¿verdad? Y simplemente teníamos que saber que i significaba menos 1, o raíz de menos 1, y que raíz de menos 1 significaba i. Esta comparación de aquí no la vayamos a perder, ya esta igualdad es muy importante para trabajar el campo de los imaginarios, y ya se va a dar cuenta usted por qué. Bien, vamos entonces a analizar la siguiente parte de qué era lo que ya se podía hacer con i. Esto nos llevó a lo que son las operaciones con i. Se dieron cuenta que si lo tomábamos como una variable algebraica, pues simplemente íbamos a encontrar operaciones con las mismas reglas algebraicas. Por el momento solo estaremos analizando la primera parte y la segunda parte de estas operaciones, que la primera parte constituye suma y resta y luego multiplicación. Entonces vea usted,
Si lo tomamos como una suma y resta algebraica, usted ya sabe, si yo tengo 3i más 5i, simplemente la regla dice 3 más 5 sería 8 y copio la variable. Usted ya sabe que en álgebra 3a más 3a, 6a. 2x más 2x, 4x. Sumo coeficientes y copio variable. Entonces 10i menos 8i, y el menos 8 es 2, y le agregaba la i. Todo iba funcionando casual. Incluso podía manejar los números negativos en este nuevo campo numérico. Menos 4 más 1, recuérdese que iba el 1, menos 4 más 1 es menos 3. Entonces mi respuesta era menos 3i. Hasta el momento no había ninguna duda, ningún problema, nada, ya todo estaba bien. Pero luego encontramos a la multiplicación. ¿Qué pasó con la multiplicación? Bien, resulta que hicieron 2 por 6, 12. Y por i, así como en álgebra, sería i al cuadrado. Resulta que aquí fue cuando ya se dieron cuenta que esto tenía una igualdad. Lógicamente, y por anterioridad, y había salido de una raíz de menos 1. Pero cuando una raíz, o sea, esto aquí lo vemos como una y tenemos que saber que sigue siendo la raíz de menos 1. Cuando una raíz se eleva a un exponente, ya hay una propiedad. Y se toparon entonces con otro dolor de cabeza, porque entonces ahora tenían que ver qué pasaba si esa i era elevada a algún exponente. Solo para adelantarle a usted. Aquí sería entonces 12i. Voy a cambiar la i ya por su valor original, que es raíz de menos 1. Y lo elevo al cuadrado. ¿Qué sucedió ahí entonces? Tenía raíz de menos 1 elevada al cuadrado. Y la raíz de menos 1 elevada al cuadrado resulta que es... Cancelo raíz con exponente y sería ya solo menos 1. Y entonces 12 por menos 1, bueno, no se va a ver muy bien ahí, entonces estamos aquí. 12 por menos 1 es menos 12. ¿Cómo está eso entonces? Resulta que multipliqué yo dos números imaginarios. Su exponente fue elevado al cuadrado y anteriormente se estudiaron reglas de raíces potencias. Usted ya debe de saber qué pasa cuando tengo raíz y potencia. Esto se cancela. La cancelación lleva a que solo me quede lo que era radicando, en este caso menos 1, y 12 por menos 1 es menos 12. Entonces, con la suma y resta no hay mayor problema, se hace así normal y todo, pero la multiplicación ya es un caso sumamente especial. ¿Por qué razón? Porque resulta que, como hay propiedades específicas para exponentes y raíces, entonces nos topamos con esto. Eso a la vez le sorprendió a los científicos que vieron esto, pero asimismo les ayudó en algo. Ahora resulta que ya podían multiplicar dos raíces negativas. Por ejemplo, ya podían multiplicar raíz del menos 4 por la raíz de menos 36. ¿Por qué razón? Porque la respuesta de la raíz de menos 4 sería esto. Y la respuesta de la raíz de menos 36 sería esto. Y esto ya vimos que nos lleva a menos 12. Entonces, dos cosas que anteriormente no se podían trabajar en matemáticas y anteriormente me daban esto, yo siempre me decía, esto no se puede y esto no se puede, son dos de no se puede, así que no se puede. Y había operaciones matemáticas a alto rango, es decir, de alto nivel, ya en investigaciones correspondientes, que arrojaban estos resultados. Y entonces, ¿y cómo trabajarlo? ¿Y cómo trabajarlo? Cuando encontraron esto, se dieron cuenta que gracias a ese método que habían creado y que estaban fundamentando, entonces ya encontraron una raíz negativa, trabajarla con i. Y si aparecía otra raíz negativa, trabajarla con i. Resultaba que si en algún momento se iba multiplicando y todo, podía suceder que iba a desaparecer y ya quedar como un número real. Complejo, pero raro esto de ahí. Vamos a ver más ejemplos. Resulta que cuando yo encuentro potencias de i, puedo generar patrones. Los científicos, como les decía, se dieron cuenta de que los exponentes iban a generar distintas multiplicaciones de i, pero que me iban generando distintos resultados y necesitaban dejar así que registrado a qué equivalía cada potencia, o por lo menos qué se debería de hacer para resolverla. Resulta que podemos encontrar lo siguiente. Como usted sabe, como le dije en esto,
y equivale a raíz de menos 1. ¿Ya? Entonces raíz de menos 1 es i. Todo hasta ahí, ¿verdad? Eso que usted ya sabe. Y al cuadrado sería entonces raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Raíz de menos 1 por raíz de menos 1, o sea, si se dan cuenta con eso al cuadrado, duplico el valor. Es como se trabaja una potencia. 2 al cuadrado es 2 por 2, igual aquí. Esto sería como decir raíz de menos 1 al cuadrado. Por la propiedad de que cancelo raíz y potencia, me queda solo menos 1. Bien, luego tengo i al cubo. Entonces sería como decir raíz de menos 1 por raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Luego me paso a esto. Si yo agrupo estas dos, sería como decir raíz de menos 1 al cuadrado y agrego la otra aquí extra. Raíz de menos 1 al cuadrado, para que se lo diferenciar un poco, raíz de menos 1 al cuadrado me da este menos 1 de aquí. Raíz de menos 1 equivale solamente a i. Y menos 1 por i, menos por más es menos, 1 por i es i. Entonces i al cubo resulta que es menos i. Si me paso con i a la 4, i a la 4 sería como decir i a la 2 por i a la 2, ¿verdad? Porque i por i sería i, 2 más 2, 4. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque si yo lo descompongo, i al cuadrado es menos 1, eso yo ya lo sé. Por otra i al cuadrado sería por menos 1 otra vez. Menos 1 por menos 1, menos por menos es más, y 1 por 1 es 1. Entonces estoy viendo que es como que un juego de negativos, de i's y de unos. ¿Ya? I a la 1, o sea, solo i, se queda así. I a la 2 es menos 1. I a la 3 es menos i. I a la 4 es 1. Resulta que usted se va a dar cuenta de algo muy curioso. Y necesito que sea usted quien lo averigüe ahí. Si usted saca... bueno, anote eso, por favor, no se lo olvide. I a la 1 es solo i. I a la 2 es menos 1. I a la 3 es menos i. I a la 4 es 1. Si usted saca i a las 5, 6 y 7, vea lo que va a suceder. Espero hayan notado ustedes jugadores, si no ya saben de texto y todo lo que pausa, para que puedan notar. Porque si necesito que tenga lo siguiente a la vista. I a las 5 sería como decir i a la 4 por i. I a la 6 sería como decir i a la 2 o i a la 4. I a la 7 sería como decir i a la 4 por i a la 3. I a la 8 sería como decir i a la 4 por i a la 4. ¿Ya? Me voy ayudando yo de eso. Hay distintas formas. Yo lo tomé solo entre 1 y 4, 1 y 4 porque hay un patrón. Pero si usted aquí, para i a la 8, quisiera poner i a la 7 por i y ver qué sucede, también. Como le digo, ellos solo dejaron ejemplificado cómo se resolvía esto. I a la 5 entonces es como decir i a la 4 por i, porque 4 más 1 es 5. I a la 6 es como decir i a la 2 por i a la 4, porque 2 más 4 es 6. I a la 7, 4 más 3, i a la 8, 4 más 4, y así nos podemos ir. Para usted decir i a la 25, yo podría decir i a la 20 por i a la 5, i a la 15 por i a la 10, siempre me tendría que dar el mismo resultado. ¿Ya? Bien, ¿cómo resuelvo esto? I a la 4 acabamos de ver, por eso les decía que tuviera ya en su cuaderno anotado. I a la 4 es 1, y 1 por i es i. Entonces i a la 5 se parece a i a la 1, porque me vuelven a dar i. Siempre que usted tenga i a la 5, lo puede simplificar y ya solo colocar i. I a la 6 sería i a la 2 por i a la 4. I a la 2 vimos que es menos 1, i a la 4 vimos que es 1. Menos 1 por 1 es menos 1. Entonces, i a la 6 quiere decir menos 1. Ya usted lo traduce de una vez el resultado final. I a la 7 sería como decir i a la 4 es 1. I a la 3 vimos que era menos i. 1 por menos i es igual a menos i. Y luego i a la 8. I a la 4 es 1, i a la 4 es 1, y 1 por 1 es 1. Si usted se da cuenta de algo curioso, como le digo, hay varios métodos, pero lo que más me parece curioso a mí es que i a la 1 era esto, a la 2 es esto, a la 3 es esto, a la 4 es esto.
Ahora si nos dimos cuenta, a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8. Y podemos combinar así: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y no importa cuántas veces lo simplifique usted, siempre sigue el mismo patrón, de 4 en 4. Entonces, si usted le dice y a la 20, ok, entonces termina en 4. 4, 8, 12, 16, 20. Y a la 20 es 1. Y a la 25, como le había dicho, nos basamos en el último. Este es el resultado de y a la 4, a la 8, a la 12, a la 16, a la 20, a la 24. Y si fuera el turno de y a la 25, es solo y normal. Entonces, es un patrón, como le digo. Usted tiene esa opción o descompone y a la 25 y a la 10, por y a la 10, por y a la 5, si usted se hace más fácil, no importa. Entonces, ellos dejaron establecido que así era como se iban a sacar todos los números equivalentes a él. Resulta que no había que sacar muchos porque rápido se dieron cuenta del patrón. Entonces, no importa qué número, sigue un proceso de potencias de 4. Ya se va de 4 en 4. Siempre que una i tenga un exponente múltiplo de 4, dígase 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, así al infinito, va a dar un resultado 1. Y a partir de esos números yo me puedo ayudar para encontrar los demás. Entonces, teniendo esas opciones, vea usted puede determinar cualquier potencia de i, cualquiera, y a la 2000 y a la 2500, que aunque por mucho trabajo cueste, yo simplemente necesito detectar en dónde está el múltiplo de 4 por ahí entre esos números. Una vez yo detecte ese número, ya puedo ver, por ejemplo, y a la 2002, ¿cuánto será? Resulta que el múltiplo de 4 más cercano a 2002 es 2000, o sea que y a la 2000 termina aquí. 2001, 2002, y a la 2002 es menos 1. Entonces, lo único difícil es detectar en dónde queda el múltiplo de 4 más cercano. Una vez yo lo encuentre, ya solo cuento unos cuantos espacios y llegaré. Así es como saco las potencias de ahí. Y por último, miremos unas pequeñas operaciones entre ahí. Como le había dicho, con i tenemos dos tipos de operaciones. Esto que lo estoy mostrando aquí ya son los números complejos. Estos, como les digo, serán tema de otro video, porque se lo enseño para que usted aprenda más o menos manejar. Un número complejo es cuando en una operación yo encuentro números reales del campo, los reales exclusivamente de ellos, y números imaginarios, y se están operando, o sea, se están revolviendo reales e imaginarios. Bien, como resulta que ahí le hemos dado el valor de variable como álgebra, lo trabajo todo como álgebra. Entonces, esto que está aquí es una suma de complejos. La combinación de un entero con un imaginario es un complejo. Esto es un complejo más otro complejo. Estoy sumando dos números complejos y la respuesta será otro número complejo. ¿Cómo se resuelve esto? Aquí va 4 más 6i. Y aquí aplico reglas que ya debería conocer. Un más antes de un paréntesis me deja todos los signos igual, entonces sería más 2 menos 3i. 4 más 2 es 6, 6i menos 3i sería menos más 3i. 6 menos 3, 3. Y listo. Solo saber sumar y restar y copiarla ahí. 3 más 2i menos 4i más 5. Bajo esto porque no le está afectando, un signo menos me cambia los signos, entonces sería menos 4i menos 5. Ojo con esta regla, en todo número complejo, primero va el real y luego va el imaginario, o sea que tiene la i. Entonces aquí primero 3 menos 5 es menos 2, y luego 2 menos 4 es menos 2 también, menos 2, y le agrego su i. Esta es la suma y resta que se ve en este tema de imaginarios, porque es para que usted vea qué pasa cuando vamos a 1, ¿ya? Si se da cuenta no es muy complejo. Y veamos qué pasa con la multiplicación de imaginarios para terminar este video. Bien, aquí entonces tenemos unas cuantas multiplicaciones con i. Como le digo, aquí son complejos, si se da cuenta aquí es un real por un complejo, un imaginario por un complejo por un complejo. Como le digo, no voy a profundizar en el tema de los complejos, eso todavía será mucho después que se lo verá. Por el momento solo aprendo a operarlos.
¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es? Estilo álgebra, aplico la propiedad distributiva. Con este y con este. 2 por 3, 6. Más 2 por 4, 8. Y le copio la y ya. Ahora, vea lo que va a suceder ahora. 2i por 5, 2 por 5, 10, copio la i. Más por más es más. 2 por 7, 14. Y por i es i al cuadrado, por eso que son exponentes. Resulta que anteriormente usted ya sabía cuánto equivalía i al cuadrado. Entonces, al llegar a su respuesta, hace la conversión. Porque un número complejo debe de estar conformado por un real y una i. Solo la i, ¿ya? No debe de tener ningún exponente. Si tiene exponente, ya sea la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 2000, como ya lo vimos anteriormente, hago la conversión respectiva. Y al cuadrado equivale a menos 1. Entonces eso es como decir 10 más 14 por menos 1. Más 14 por menos 1 sería menos 14. Entonces esto equivale a decir 10i menos 14. Voy a borrar ya esta equivalencia. Usted ya la debe de tener ahí. Entonces vea bien. 10i equivale a, 14i al cuadrado me lo convierte a menos 14. Recuerden que en un ejemplo anterior nos quedó menos 2. Lo mismo pasó aquí. Y resulta que si yo dejo eso como respuesta, está mal. ¿Sí? Está mal. ¿Por qué razón? Porque esa regla mejor si la nota. Y es que escriba ahí. En todo complejo, primero va la parte real y luego la parte imaginaria. La parte real entre estos dos es menos 14 más la parte imaginaria es 10i. ¿Ya? Entonces así es como queda. Y la última operación. Multiplicación algebraica, propiedad distributiva. Este se va con este y con este y este con este y con este. 4 por 3, 12. Me voy a poner un poquito más abajo porque puede topar ahí. 4 por 6i, más por más es más. 4 por 6, 24. Y me paso con este. 2i por 3, 2 por 3, sería 6. 2i por 6i, 2 por 6 es 12. Y por i es i al cuadrado. ¿Ya? Ahora trabajo términos semejantes y las potencias de i. Vean entonces usted que esto ya requiere un poco más de conocimientos. El 12 no se opera con nadie, solo lo baja. 24i más 6i, 24 más 6 es 30i. ¿Esto de aquí? Más 12i al cuadrado. Ok. ¿A cuánto equivaldrá 12i al cuadrado? Lo vimos anteriormente. Sería más 12 y al cuadrado vale menos 1. 12 por menos 1 es menos 12. Entonces esto es menos 12. Vuelvo a simplificar y 12 más 30 y menos 12. 12 menos 12 se cancelan. Y entonces resulta que solo en esta ocasión, o sea, no siempre va a pasar eso. Aquí cabal se terminó cancelando. En otras ocasiones podría ser 12 menos 10, me queda 2, y entonces yo pondré aquí 2 más 30i. Pero en esta ocasión, como así se canceló todo, entonces la respuesta sería solo 30i. ¿Ya? Entonces, vuelvo a decirlo, este campo de los imaginarios es un poco grande y complejo. Este solo es un video introductorio y no importa el grado que usted lo esté viendo, como soy docente de secundaria, es el único video posiblemente de i que usted verá. Ya dependerá de su carrera universitaria si usted seguirá profundizando en el campo de los imaginarios o no. Por de pronto, esto es lo poco o mucho que yo le puedo explicar de los imaginarios. Sé que el video está un poco cargado, créanme, yo lo sé, porque es mucha información, pero como le digo, es todo lo de los imaginarios y el inicio de los complejos en un solo video. Por de pronto, entonces, eso es todo.